Técnicas para mejorar la comprensión lectora. En este video les presentaremos la técnica de la detección y subrayado de las ideas principales en un texto expositivo, el rotulado y el resumen textual. Hemos elegido un breve texto de 3 párrafos. En primera instancia, lo que debemos hacer es una prelectura que consta de observar el texto, el título, cuántas partes tiene, cuál es el autor, si es que lo tiene. Después de esto, lo que hacemos es analizar qué clase de texto es. En este caso, es un texto expositivo. Debemos pensar, cuando leemos el título, qué cosas sabemos de este tema. Siempre tenemos algo en nuestra memoria relacionado con el tema que vamos a leer. Si observamos al final del texto, vemos el nombre del libro, el autor, la colección y la editorial, que en este caso es el Gobierno de Navarra. La importancia de esto es que nosotros tenemos la pauta de que la fuente es confiable, ya que estamos frente a un ente oficial de educación y su autor está aprobado por este ente. Esto nos garantiza que la información es fidedigna o es válida. En este momento te damos 1 minuto y medio para que hagas una lectura de corrido del título y los 3 párrafos. En el título, los primeros pozos marinos me hacen pensar en los pozos petroleros. Vamos a ver si con el avance de la lectura esta hipótesis o esta inferencia se corrobora o tengo que cambiar la información por la información nueva que me dé el texto. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa, que es la lectura comprensiva, y es la lectura más detallada, lenta, donde detectamos acción o palabras que desconocemos y tratamos de buscar o rellenar esa información con alguna estrategia para luego poder llegar a la técnica del subrayado, que es nuestro objetivo. Después de hacer esta lectura, he detectado 2 palabras que me generan conflicto. Por un lado, la palabra California, necesito tener en claro dónde se sitúa. Puedo entender que es un lugar del planeta, es una península enclavada o que se adentra en el Océano Pacífico. Un estado dentro del país Estados Unidos al sur-oeste. Y después de buscar la información adecuada, veo que es la otra palabra que me genera conflicto. Un espigón es una especie de puente que va desde la costa hasta la perforación del pozo. Esta información me permite comprender la palabra espigones de madera. Así, esta nueva información me ha ayudado a completar el texto. Comenzamos con la técnica del subrayado de las ideas principales. Las ideas principales son oraciones o frases que contienen la información esencial y que nuclean el resto de la información. Si la idea que estoy leyendo o eligiendo se define por sí misma o necesita de otra idea para que se entienda. Si necesita de otra idea es porque es una idea secundaria, no la principal. Otra forma de detectarla es haciendo preguntas a ese párrafo y la respuesta será la idea principal. En el primer párrafo vamos a subrayar lo siguiente. Los primeros pozos marinos se perforaron en California en los años posteriores a 1890, utilizando espigones de madera construidos desde la costa. La siguiente oración, el primer pozo marino comenzó en el Golfo de México en 1938, es un dato adicional que me aporta información, pero luego de leerlo varias veces, comprendo que esa información está incluida en la oración subrayada. Por lo tanto, puedo eliminarla. Los próximos 2 párrafos se resuelven de la misma manera.
Pasamos ahora a la segunda técnica, que es rotulado. Esta técnica nos permite ubicar rápidamente los temas o subtemas que tiene un texto que es muy largo y cuando volvemos a hacer una nueva lectura no recordamos exactamente en qué parte están las ideas importantes. En el primer párrafo podemos decir que el tema que nuclea todas las oraciones es la ubicación de los primeros pozos. En el segundo párrafo, su rótulo podría ser costos y modos de perforación y el tercer párrafo, petróleo y gas en muchos países. Ahora pasamos a la tercera técnica, que es la de resumen. La manera de hacerlo es ir borrando las frases u oraciones que consideramos secundarias o de detalle, dejando solamente lo que subrayamos como esencial. Al borrarlo, hay algunas frases que quedan incoherentes. Entonces podemos tomarnos una licencia agregando palabras o modificando alguna de las palabras del texto para que quede coherente y ordenado. Esta técnica nos permite tener una especie de mapa o de hoja de ruta para saber cuáles fueron los temas que fuimos comprendiendo y extrayendo a lo largo de la lectura. Y el resumen queda de la siguiente manera. En este video hemos aprendido la técnica del subrayado de ideas principales, el rotulado y el resumen textual.